No sé qué es el aborto. El pasado jueves 5 de junio, el Congreso de Guanajuato rechazó la propuesta de despenalizar el aborto. Debido a esto, en redes sociales como en mis círculos cercanos, se ha debatido mucho sobre este tema. ¿Es acaso el aborto un tema de salud pública? ¿Es un derecho que debe de garantizar el Estado? ¿Es válido o moralmente correcto interrumpir un embarazo? No lo sé, por lo cual me puse a investigar estas preguntas para poder saber con qué bando me siento más identificado, si me siento más identificado con el bando pro vida o con el bando pro aborto. Esto lo hago con el fin de seguir buscando la verdad y dejarme encontrar por ella. La palabra aborto proviene del latín y se compone del prefijo ab, que quiere decir negación o privación, y ortus, que quiere decir nacimiento. Uniendo estos dos conceptos, podemos decir que el aborto es la negación o privación a que alguien nazca, a que alguien termine de nacer. Desde el punto de vista médico, se distinguen tres formas de aborto. La primera sería el aborto espontáneo. Este se produce de forma natural debido a alguna enfermedad, causas naturales, como pueden ser también lesiones de la madre, que impiden el desarrollo de manera sana del feto, por lo cual no puede llegar a conclusión el nacimiento, ya que esto obviamente no es voluntario, no es punible. Y el segundo sería el provocado o el inducido, es el cual se produce a través de una intervención, ya sea con fármacos o quirúrgica, en el fin de detener el desarrollo del feto para que de esta manera no se pueda finalizar el nacimiento. Este último es punible. Y el último sería el terapéutico, es el cual se provoca para evitar riesgos posibles o reales. Esto en caso de que el embarazo pueda comprometer tanto la salud del feto como la salud de la madre. A día de hoy en Guanajuato, este también es punible. En septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México despenalizó el aborto del Código Penal Federal, solo que en México cada estado de la República tiene un código penal propio, independiente, por lo cual, al menos en Guanajuato, aún sigue siendo ilegal. Pero debido a que ya fue despenalizado del Código Penal Federal, a día de hoy es muy difícil que una mujer sea penalizada por este acto del aborto, ya que ha sido despenalizado de facto, es decir, que por la fuerza de los hechos, ser despenalizado del Código Penal Federal, aunque no existan bases legales, ya queda despenalizado de facto, por lo cual a día de hoy si una mujer aborta, no se le persigue por el Estado. Además, en ciertos estados hay algunas causales por las cuales es también despenalizado el aborto o no se criminaliza a la persona. Por ejemplo, en Guanajuato, por la causal de, en caso de que después de ese acto se dé como resultado un embarazo, no se penaliza a la persona que recurra al aborto. Según el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, en lo que va del año se han realizado ya 10 abortos conforme a la ley. Según la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, a día de hoy en Guanajuato no hay una sola mujer en cárcel o prisión por este hecho del aborto. Hay 18 carpetas de investigación, las cuales no apuntan a mujeres, sino que apuntan la mayoría a hombres que practicaron el aborto. Por lo cual hasta este punto me surge la duda, ¿cómo es que realmente se practica un aborto? Para entender el aborto, es importante comprender algunos conceptos que se usan muy a menudo a la hora de explicar cómo se realiza el aborto. El primero es la embriología. Es una disciplina que estudia el desarrollo del embrión desde la formación del cigoto hasta el nacimiento. El cigoto es la célula resultante de la unión del gameto masculino, espermatozoide, con el gameto femenino, óvulo. Es la primera célula de la vida. Esta célula contiene un conjunto completo de material genético, combinando 23 cromosomas de la madre y 23 del padre. Esta primera mezcla es la que sienta las bases para todo el desarrollo posterior, determinando el sexo, los rasgos físicos y el tipo de sangre. El embrión es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, iniciando en la fecundación hasta adquirir las características morfológicas de su especie, lo cual en los seres humanos
Sucede en la 8ª semana, desde su concepción. Aquí es cuando se le empieza a llamar feto. El latido fetal y la vesícula gestacional se ven muy claramente en una imagen ecográfica. Aparecen los párpados e inicia el desarrollo de su retina. En el corazón se diferencian las válvulas aórtica y pulmonar. Esta etapa del feto podemos decir que termina en el nacimiento. Después de esta investigación podemos concluir que es un proceso complejo desde el inicio y que tanto la biología como la embriología llaman vida, ser vivo, a esta primera célula, el cigoto. Ahora, con estos conceptos en mente, podemos entender mejor cómo se realiza el aborto. Este es el método que te van a recomendar antes de la semana 12. Consiste en 2 medicamentos. El primero y más común es el misoprostol, el cual va a hacer que el útero se contraiga y se vacíe, causando cólicos muy fuertes y sangrado. De esta forma se elimina el tejido gestacional, eliminando también el feto o el embrión, el cual sale entre coágulos bastante grandes de sangre. Este sangrado y expulsión de coágulos puede durar de hasta 4 a 6 horas después de haber tomado misoprostol, y los manchados de sangre pueden extenderse hasta varias semanas. El segundo medicamento es la mifepristona. Este medicamento se administra 24 a 48 horas antes de haber tomado misoprostol. Este medicamento como tal no es legal en todos los países, por lo cual, en caso de que en tu país no sea legal este medicamento, la dosis de misoprostol va a ser mayor. Este medicamento se encarga de bloquear la progesterona, que es una hormona que mantiene sano el útero para el sano también desarrollo del feto. Según la FDA, los efectos secundarios son mareos, debilidad, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas y fiebre. En caso de que te recomienden usar un método quirúrgico, hay 3 métodos, los cuales se usan dependiendo de las semanas del feto. Antes de la semana 14 te van a recomendar el método de dilatación y aspiración. Consiste en, como lo dice el nombre, dilatar el cuello uterino para que una vez dilatado con un catéter de aspiración se aspire al feto. Aunque el feto en este tiempo ya tiene huesos, esos huesos son débiles, por lo cual con este catéter de aspiración pueden romperse, y ya que el feto aún es muy pequeño, puede caber en ese catéter. Un riesgo muy común en este tipo de método es que al realizarlo el aborto sea incompleto, es decir, que partes de la placenta, del tejido gestacional o del mismo feto queden aún en el útero, por lo cual después de la aspiración con una cureta uterina van a retirar esos restos que se hayan quedado del tejido gestacional o del mismo feto. Los riesgos de este método son lesiones del útero, hemorragia, infecciones y en pocos casos y raramente también puede causar una muerte materna, además de también presentar complicaciones en futuros embarazos o futuros abortos. El segundo método quirúrgico es dilatación y evacuación. Este método se realiza a partir de la semana 13 hasta la semana 24, ya que ahora el feto es mucho más grande. Ahora la dilatación tendría que ser mayor, por lo cual para comenzar el proceso de 24 a 48 horas antes de iniciar ya el proceso de el aborto, van a proporcionarte medicamento para que se pueda iniciar con la preparación de la dilatación. Ya a la hora de iniciar el proceso van a ingresar un catéter de aspiración para poder aspirar el líquido que rodea al feto. Ya que el feto en este momento ya no cabe en el catéter de aspiración, ahora lo que se va a realizar es que con unas pinzas van a tomar las extremidades del feto para poder romperlas y ir sacando el feto parte por parte. La parte que en ocasiones puede presentar más complicaciones a la hora de sacarla es la cabeza, ya que como ya es muy grande no puede salir por el cuello uterino, por lo cual la romperían para poder sacarla de forma más fácil. E igual al terminar, una vez que ya se haya realizado el aborto, con una cureta igual van a sacar
estos restos del tejido gestacional o del feto que se hayan quedado dentro del útero. Los riesgos de este método son perforaciones o laceraciones en el cuello uterino o en el útero, infecciones, hemorragia y también en algunos casos la muerte materna y, como en el método anterior también, complicaciones en embarazos futuros. Y el último método quirúrgico sería la inducción. Este método se realiza a partir de la semana 25 en adelante. Para dimensionarlo, si llegaran a ser a partir de la semana 28 el feto, ya podría ser llamado un bebé prematuro. Este método es un poco más largo, por lo cual suele durar 4 días. En el primero inyectarán digoxin. Este es un medicamento usado para tratamientos del corazón, pero el cual en una dosis letal puede causar un paro cardíaco en el bebé, el feto. La inyectan apuntando a la cabeza, el torso o el corazón del feto, de esta manera matando al bebé. En este momento, ya sea con medicamento o con una laminaria, también ya van a comenzar la dilatación del cuello uterino, y por ultrasonido se revisa si el bebé ya está muerto. De no ser así, se inyecta otra dosis letal de digoxin para que pueda morir el bebé. Si después de este proceso, en los siguientes días, la mujer no alcanzara a llegar a la clínica y entrara, por decirlo de una manera, en labor de parto, le van a recomendar en la clínica que dé a luz en el baño, para que de esta manera el feto quede en el baño. En caso de llegar, tendría en la clínica severas contracciones y daría a luz al bebé ya muerto. En caso de que el bebé no llegara a salir, se continuaría con el método de dilatación y evacuación. Este método de inducción tiene también algunos riesgos. Tiene altos riesgos de hemorragia, laceraciones y perforaciones en el útero y el cuello uterino. También existe el riesgo de muerte en la madre, y debido al trauma y el daño que se le realiza al útero y al cuello uterino, también es muy probable que presente riesgos en futuros embarazos. Además de los riesgos ya mencionados después de abortar, también existen riesgos de padecer enfermedades mentales, esto debido al trauma. Para muestra está la evaluación de todos los artículos de habla inglesa sobre esta relación aborto-salud mental, realizada por Priscilla Coleman. En ella compara artículos publicados por diferentes países entre 1995 y 2009, y esta revisión arrojó que las mujeres que han abortado tienen 81% más probabilidad de padecer problemas mentales. La posibilidad de sufrir ansiedad es mayor en ellas en un 34% y un 37% la de sufrir depresión. Podemos concluir después de la investigación que esto es el aborto. Y creo que todas, o la gran mayoría de las mujeres que ya han abortado o piensan en hacerlo, ya escucharon esta información y están conscientes de los riesgos de abortar, por lo cual deberíamos de preguntarnos si están conscientes de estos riesgos, ¿por qué la mujer aborta? En este punto podemos enumerar varias causas de por qué la mujer llega a abortar. Entre ellas podemos mencionar un embarazo no deseado, ya sea porque no lo desea en ese momento o no tiene los recursos para poder darle una vida digna a esa persona. Fallas en métodos anticonceptivos, ya que la gran mayoría de los métodos más accesibles no son 100% efectivos, y los que tienen mayor efectividad requieren un riguroso seguimiento de un médico para que pueda ser efectivo, a lo cual tal vez no todas las personas tengan acceso. También pueden considerar el aborto en caso de abusos por el cual se dio como resultado ese embarazo. También podemos mencionar situaciones socioeconómicas, relaciones inestables, nulo o poco acceso a servicios de salud pública con los cuales se le pueda dar también una vida digna a el bebé, como también una decisión personal de decidir no tener hijos, no tener más de los que ya tengo, o simplemente en este momento no vivir esa etapa de tener hijos. Esto nos puede hacer entender esta problemática de una manera más amplia, entender que hay algunas razones que no dependen de nosotros, como pueden ser las socioeconómicas,
la situación del país. La educación pública en México es pobre, deficiente, cada vez con menos contenido. La economía es muy poco estable. Los servicios de salud pública son ineficientes, ineptos. Además de que en la calle ni el gobierno ni la sociedad nos garantizan seguridad de no sufrir violencia de tipo sexual. Tampoco nos garantiza el Poder Judicial que se le vaya a dar una pena a estas personas que hacen este daño a la sociedad. Y aunque el aborto no es una solución para ninguno de estos problemas, yo creo que para el gobierno puede ser una salida fácil. Sería para ellos como decir: no te puedo garantizar tus derechos humanos, por lo cual te doy la opción de que no reclames los de tus hijos. Así pueden ignorar las consecuencias de no tratar estas problemáticas y también ignoran las consecuencias físicas y emocionales que pueden causar un aborto en las personas, o incluso que hay personas que son obligadas a hacerlo, que también es una realidad. Pero dejando de lado estas razones que no dependen de nosotros, también hay razones personales por las cuales las personas deciden abortar, el llamado derecho a decidir por mi cuerpo, a lo cual la biología y la embriología nos dan desde las primeras definiciones de, por ejemplo, el cigoto, mencionándonos que ya es algo aparte de mí, ya no soy yo, es una vida nueva. No titubean estos dos campos en decirlo, por lo cual creo que la discusión sería: ¿está justificado matar a alguien por mis problemas personales, mis problemas socioeconómicos o por mis deseos personales? Es decir, el fin justifica los medios. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguir lo que quiero, aunque esto sea poco ético, moralmente incorrecto o incluso hasta ilegal. A mí sinceramente no me gustaría vivir en una sociedad así, que esté dispuesta a hacer lo que sea con tal de conseguir lo que quiere. Yo en lo personal me siento más identificado con la filosofía de Immanuel Kant. Él decía que el hombre es un fin en sí mismo, es decir, que la persona, el feto, el bebé, tu hijo, tu pareja, tu vecino, etcétera, no debe ser visto ni tratado como un medio para conseguir lo que quiero, sino que por el simple hecho de existir ya somos valiosos. Al final del día no somos objetos. Por el simple hecho de existir ya somos un fin en sí mismo, por lo cual debemos de respetarnos, debemos de conservar también nuestros derechos humanos. Por el simple hecho de existir somos dignos de gozar de ello. Con todos los argumentos que ya mencionamos, me identifico más con el bando pro vida, por lo cual yo nunca motivaría a nadie a abortar y tampoco aconsejaría a un amigo a obligar o motivar a su pareja a hacerlo. Cada cierto tiempo es muy común que esta discusión vuelva a surgir y lamentablemente nosotros como Provida no hacemos nada hasta que la discusión llega hasta el Congreso. Hasta ese momento es que reaccionamos. Pero que esta propuesta de ley haya sido rechazada en este momento no quiere decir que en un futuro no la vuelvan a proponer. Y aunque no sea legal, peor aún, se seguirán haciendo abortos, por lo cual no podemos seguir siendo reaccionarios, no podemos seguir reaccionando solo hasta que ya escala el problema. Esto nos exige formarnos, buscar y promover asociaciones que apoyen a madres solteras, exigir una mayor claridad y transparencia en el proceso de adopción en México, ya que se estima, según datos de la INEGI, hay 30,000 niños y adolescentes en México esperando a una familia. Si nos decimos pro vida, no podemos ser indiferentes con estas causas. En la Iglesia Católica creemos que Jesús encomienda a su Iglesia la misión de llevar el Evangelio y también las promesas que Jesús hace en él mismo. Esta misión la lleva a cabo por medio de sus pastorales, que son ministerios o servicios que la Iglesia brinda a su comunidad por medio de las parroquias. Entre ellas está la pastoral social, la cual, según la Conferencia Episcopal Mexicana, dice: asumimos la convicción de que Dios nos está llamando a generar esperanza, a fortalecer y reconstruir una vida humana y plena para todos sus hijos, especialmente los descartados y víctimas. Entre las dimensiones de la pastoral social se encuentra la pastoral de la salud, en la cual esta promesa de Jesús se hace acción, fomentando mediante formaciones en nuestras parroquias una cultura de la vida, formándonos también en temas de salud. Si nos decimos llamar pro vida, en nuestras parroquias también debería de existir presencia de esta dimensión, para que por medio de formación y acompañamiento podamos ayudar y acompañar a quien esté considerando el aborto, que en caso de que lo esté considerando, sepa que la iglesia es un lugar de acogida
y de ayuda en donde puede apoyarse. Y obviamente esta misión no es solo de la pastoral social. Desde cada una de las pastorales se debe de estar promoviendo esta cultura de la vida y sobre todo proteger la vida en cada una de sus etapas. No solo preocuparnos por el feto o el bebé, sino que también por los niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, enfermos e impedidos, etc. Porque ante las necesidades y preocupaciones de toda esta población, sabemos que el gobierno va a quedarse de brazos cruzados. Nosotros no podemos ser igual, lo cual me lleva a la última conclusión. Fue muy triste ver que en un debate en el Congreso de Guanajuato, en lugar de que los diputados se preocuparan en dar claridad sobre el proceso de aborto, sobre las afectaciones físicas y psicológicas que causan la mujer, se preocuparan más en promocionar su partido o en promocionarse ellos y convencerte de que sigas votando por ellos. Tanto el bando pro vida como el bando pro aborto estaban más preocupados en los votos y en mantener el poder. Aquí podemos ver cuál es su verdadero propósito. Actualmente en Guanajuato existe una problemática muy grave en temas de seguridad. En todo México hay pésimos servicios de salud pública, como también la educación pública es inepta, cada vez con menos contenido, por lo cual, ya que también es importante pronunciarnos en contra o a favor del aborto, es importante también pronunciarnos de estas problemáticas. Esto nos exige formarnos tanto en estos temas como también en temas de salud mental, sexualidad y relaciones afectivas. No seguir viendo a las personas que nos quieren, a nuestras relaciones afectivas como un medio para llegar a nuestro fin, a lo que deseamos, a lo que nosotros queremos. Al valorar y respetar nuestras relaciones afectivas, esto realmente puede ayudarnos a poder impedir un embarazo adolescente. No podemos reducir la educación sexual a solo enseñarle a un adolescente cómo usar un condón. La persona no puede ser un medio para conseguir nuestros fines o nuestras metas. Por el simple hecho de existir, ya somos un fin en sí mismo. Somos valiosos. Eres valioso. Y por último, la conclusión más importante de todo es tener esperanza. En muchas ocasiones puede sentirse que al mundo o a la sociedad no le importamos y que nos dejan atrás, por lo cual al sentirnos desamparados es probable que sintamos que la única opción es tomar este tipo de medidas extremas para problemáticas igual extremas. Pero aún en la situación más adversa o en la peor tormenta, no estamos solos, no estás sola. En la descripción del video dejaré enlaces de organizaciones con las que puedes apoyarte en caso de que estés considerando tomar esta decisión del aborto. Que Dios y la Virgen María te acompañen en todo momento y que el Espíritu Santo nos guíe con su fuerza, voluntad y sabiduría para saber tomar las mejores decisiones. De mi parte será todo y nos vemos en el próximo video.